Buenos días o buenas tardes, dependiendo del lugar en que se encuentren, y bienvenidos y bienvenidas al conversatorio de hoy sobre salud y cambio climático. Mi nombre es Giovanni Burga, yo soy coordinador de proyectos del programa ECLA de la Fundación Konrad Adenauer, y a nombre de nuestra directora Nicole Stoffer les envío un gran saludo y sus disculpas por no poder estar con nosotros hoy debido a un imprevisto. Bueno, antes de iniciar el conversatorio, me gustaría agradecer la presencia y participación de María Fernanda Espinosa Garcés. Ella es miembro del panel asesor político del Movimiento Cobertura Universal de Salud 2030, UHC 2030, y de Rodolfo Lassi, director de Medio Ambiente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Muchas gracias por darnos una horita y un poquito más de su tiempo en su apretada agenda. Y bueno, más adelante, en próximos minutos, la van a conocer un poco más y nos brindarán sus conocimientos y opiniones, así sobre los temas que vamos a tratar el día de hoy. Y también quiero agradecer a Pablo Necochea, consultor y amigo de la Fundación. Él es director de ESG Academy México, y quien desde el 2020 nos viene apoyando en este proyecto, realizando actividades e investigaciones sobre los vínculos entre la salud y el cambio climático. Un tema que a raíz de la pandemia comenzamos a explorar y que, bueno, como toda materia importante e interesante, se van ampliando y profundizando las preguntas ante las respuestas y las situaciones que vamos encontrando. Finalmente, bueno, y no por ello menos importante, también quiero agradecer a todas las personas que nos ven en este momento, bueno, a quienes invito a enviarnos sus comentarios y opiniones a través de los globitos que aquí van a ver en Zoom. Bueno, todos somos ya expertos en estos conversatorios virtuales. Y también a quienes nos verán posteriormente, dado que la grabación de este conversatorio la estaremos subiendo en nuestro canal de YouTube, ECLACAS, en los próximos días. Entonces, sin más, espero que esta hora y fracción sea del agrado e interés de todos y de todas. Muchas gracias y adelante, Pablo, por favor. Muchas gracias, Giovanni. Muchas gracias al Programa Regional Seguridad Energética y Cambio Climático en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer por la invitación. Muchas gracias, María Fernanda Espinosa. Muchas gracias, Rodolfo Lassi. Es un gusto compartir el tiempo con expertos de tan alto nivel. El tema que nos convoca hoy, pues, es este estudio de la intersección entre salud y cambio climático. Cada vez es más común encontrar las conexiones entre estos temas y sobre todo también es cada vez más común escuchar las demandas de los grupos de interés para que las organizaciones, el sector público, la iniciativa privada, pues se involucren en el estudio, en el análisis y sobre todo en la mitigación de sus externalidades negativas, sociales y medioambientales, y en la maximización de sus externalidades positivas, ¿no? Y por lo tanto, la unión de estos factores entre salud y clima, pues es fundamental para el título de este conversatorio, ¿no? Que es la integración económica y el desarrollo sostenible en América Latina. No podemos hablar de un desarrollo sostenible sin integrar temas de medio ambiente, sin integrar temas de cambio climático y sobre todo sin integrar temas de salud. Esa podría ser la línea base de la que podríamos empezar a diseñar política pública, política privada y sobre todo una convivencia que nos lleve a un desarrollo sostenible. Me gustaría en los siguientes minutos presentar parte de las investigaciones que se han realizado que tienen que ver con precisamente esta intersección entre salud y clima. Voy a compartir la pantalla y en un momento inicio la presentación. Deme un segundito. Ok. Bueno, ¿por qué es importante este análisis? Mencionábamos que es fundamental el análisis de esta interacción y por eso desde el 2020, junto con la Fundación Konrad Adenauer, pues hemos analizado, hemos consultado a expertos, a la sociedad a nivel América Latina, para que nos den sus opiniones y poder generar documentos
que generan conocimiento y que pueden servir como herramientas de consulta para los diferentes grupos de interés, tanto gobierno como la iniciativa privada, como la sociedad. ¿Y por qué esto? Bueno, porque estamos pues, a menos de 10 años para los grandes compromisos de la Agenda 2030, Acuerdo de París, y es por lo tanto que urge una acción que integre estos conocimientos para la toma de decisiones, sobre todo estratégicas. Y estos estudios pues se basan en ciertas metodologías. Hemos escogido el enfoque, una salud de las Naciones Unidas para poder integrar diversos aspectos, no solamente de la salud humana, sino también salud vegetal, salud animal, para hablar en sí de una salud planetaria que tenga precisamente una interacción entre el hombre y la acción climática y generar conocimiento que impulse un desarrollo sostenible con base en este conocimiento y que estas herramientas pues, puedan ser consultadas tanto por gobierno, por formuladores de políticas públicas, por academia, por ONGs, etcétera, que a final de cuentas pues, quieren mitigar, quieren identificar aquellos riesgos asociados al clima para poder mejorar ese desarrollo sostenible. ¿Y por qué analizar precisamente estos dos temas? Bueno, pues el cambio climático es la mayor amenaza a nivel mundial. Según encuestas de EY, dice que el cambio climático es la decisión número uno para los inversionistas a la hora de colocar sus fondos y por lo tanto pues requiere un análisis superior. Por una emergencia climática sanitaria a nivel global, para medir ese tipo de externalidades que las organizaciones tienen con la sociedad en donde se está ubicada, por esa carencia actual de recursos, de herramientas para poder gestionar, para tomar datos e información relacionados a la interacción salud y cambio climático, por una necesidad de homologar criterios, estandarizar información entre temas salud y medio ambiente, porque muchas veces encontramos esfuerzos aislados que sí se están haciendo, pero que quizá no son conocidos y es necesario poder comunicarlos para poder sociabilizarlos, para tener una tendencia de incorporar datos y que esta sea una mejor práctica utilizada en las diversas organizaciones, integrar datos, buscar datos que se conviertan en indicadores y que nos sirvan para poder trabajar esos indicadores estratégicos y poder mover la aguja para temas no financieros dentro de las organizaciones. Y que esto sirva también para poder vincularlo al mundo financiero, que cada vez está más pendiente de ver qué están haciendo los países, las regiones, las empresas, las sociedades con respecto a estos temas para poder mover sus capitales. Decía Michael Bloomberg que lo que no se puede medir no se puede gestionar y es por eso que pues, este conversatorio nos convoca precisamente a ahondar en el conocimiento entre salud y clima. De manera muy rápida voy a platicar el alcance de los dos proyectos. Más adelante, pues nuestros compañeros de la Fundación Konrad Adenauer nos ayudarán a compartir las ligas para poder consultar estos documentos. El alcance son 20 países de América Latina, los escogimos en cuestión de tamaño. El primer documento es una consulta latinoamericana sobre la gestión por parte de los gobiernos a nivel nacional en temas de salud y cambio climático. Fueron dos cuestionarios que se aplicaron. El primer cuestionario fue una encuesta cerrada, fue a expertos, unos grupos de interés expertos, tanto funcionarios a nivel subnacional, tanto legisladores, académicos, empresarios y representantes de ONGs que tuvieran gestión de estos datos salud y clima, pero que también estuvieran fuera de estos temas para poder conocer su opinión como expertos. Se recopilaron alrededor de 507 respuestas, 336 mediante la encuesta en línea en una plataforma virtual y 171 mediante llamadas telefónicas. Aparte, se hizo una encuesta abierta a la población en general, a los 20 países, mediante una liga y difusión en redes sociales para que la sociedad en general pudiera contestarla y se obtuvo alrededor de 912 respuestas. ¿Cómo estuvo distribuido? Bueno, los 4 países que más contestaron fue México, un 14%, Perú, 11%, Chile, Colombia. Dentro de las principales preguntas fueron muchas, pero es muy importante ver el análisis de la sociedad en general. Esta encuesta habla acerca de la sociedad en general y en la pregunta número 1 decía que si realmente representaba en los temas ambientales una amenaza para la salud pública y obviamente pues la gran mayoría nos comentó que sí. Y también preguntábamos quiénes son los principales responsables para poder gestionar estos temas de salud y clima y nos contestaban que el principal responsable pues es la sociedad en general, en segundo la empresa y en tercero los formuladores de política pública. Preguntamos
que qué políticas eran necesarias para la gestión energética. Nos comentaron, en primer lugar, que era necesario promover el uso de energías limpias y renovables. En segundo lugar, fomentar los programas de eficiencia energética. Y en tercero, pues tener metas ambiciosas para una descarbonización. Preguntamos acerca de una política pública necesaria para la gestión alimentaria y de la agricultura. En primer lugar, nos contestaron que era necesario tener mayores subsidios o beneficios fiscales para una agricultura sostenible. Y en segundo lugar, una tecnificación para ahorros ambientales en el sistema agroalimentario. Y en el tercero, una reducción del desperdicio de alimentos para poder fomentar una gestión alimentaria adecuada. En cuanto a la gestión necesaria para la salud, seguridad e higiene, en primer lugar nos contestaron pues, que es necesario promover una cultura preventiva, que va más allá de la correctiva, que es más barata y más eficiente. Tener un mayor presupuesto por parte del gobierno, por parte de las empresas para los temas de investigación y desarrollo en temas de salud pública, y también la promoción de lugares dignos de trabajo. Preguntamos también que qué política era necesaria para la gestión del medio ambiente. En primer lugar, nos dijeron que era necesaria la protección a los ecosistemas, tener planes de mitigación y también políticas diseñadas a la protección de los océanos. Preguntábamos que también qué ODS identificaban que podrían verse afectados por pandemias como COVID-19 o futuras enfermedades infecciosas. Nos comentaron que ellos apreciaban que los ODS relacionados a la inclusión social e igualdad podrían ser los más afectados. En segundo lugar, los ODS relacionados a una integración económica. Y en tercer lugar, los ODS relacionados a la productividad y la innovación. Con respecto a la opinión de expertos, los resultados anteriores eran la encuesta diseñada a la sociedad en general hacia los 20 países que obtuvimos 912 respuestas. A continuación son las respuestas de los expertos, unas de las principales, porque son varias, están disponibles en el documento, y los países que más contestaron fueron México, Chile, Perú, Chile y Colombia. Les preguntamos a los expertos que quién era el responsable de esta gestión en la relación de clima y salud pública. En primer lugar nos dijeron que era el gobierno nacional, en segundo los formuladores de políticas públicas y en tercero la sociedad en general. Si ustedes se van al documento, pues pueden ver las comparaciones entre la opinión de los expertos y la opinión de la sociedad en general, pues que trae mucha retroalimentación. Preguntamos a los expertos los factores que podrían tener impacto en la salud y en los diferentes grupos de interés de las propias organizaciones, ya sea gobierno, iniciativa privada, académicos, sociedad civil, etcétera. Nos dijeron que uno de los factores más importantes que pudieran tener impacto en la salud es el cambio climático, en segundo lugar, pérdida de la biodiversidad y en tercer lugar, el estrés hídrico. Preguntamos que cuáles eran los riesgos de la salud pública que pudieran poner en vulnerabilidad el futuro de las operaciones de sus organizaciones. Nos dijeron, en primer lugar, que podrían ser las enfermedades infecciosas. En segundo lugar, la pérdida de participación, de colaboración de los grupos de interés. Y en tercer lugar, el cambio climático que pudiera afectar los activos físicos de las operaciones de las organizaciones. Y preguntamos acerca de qué tipo de estándares utilizaban para basar o para fomentar o crear o diseñar su estrategia para la gestión y la comunicación de temas salud y cambio climático. Y en primer lugar nos comentaron que los ODS pues era la principal herramienta que ellos utilizaban. En segundo lugar, las contribuciones nacionalmente determinadas. Y en tercer lugar, las metas del Acuerdo de París. Estos que les acabo de comentar es información que corresponde al primer estudio, digamos, del año pasado, que fue la encuesta pública para identificar el nivel de gestión en temas salud y cambio climático. Es un documento que está disponible, son alrededor de más de 100 páginas, puede ser descargable, pero también se realizó un segundo estudio que viene a complementar esto, pero que analiza más la información pública con respecto a política pública e indicadores. Y ese lo titulamos Salud Planetaria Heatmap 2021. Es un informe que también está disponible, son alrededor de más de 100 páginas, y es un informe integrado que analiza indicadores, más de 70 indicadores por país, el alcance es el mismo, los 20 países, y estos 70 indicadores están categorizados por pilares estratégicos que lo quisimos relacionar con un lenguaje único e internacional, que son los ODS, porque es muy fácil que pueda ser comprendido por diferentes geografías.
Entonces, estos 70 indicadores están divididos entre diferentes 8 ODS. Se recopiló la información, se normalizó, se estandarizó para poder medir manzanas con manzanas y peras con peras y poder comparar los tipos de gestión que los diferentes países tienen, y se utilizaron únicamente fuentes reconocidas y fuentes confiables para que fuera, pues, que tuviera acreditación este estudio. Se analizó también información de política pública sobre las acciones, sobre las metas, sobre las leyes, los programas, etcétera, con respecto a estos 8 ODS que están relacionados a clima, clima, medio ambiente y salud pública. Y también se integró un cuestionario que no entró dentro de la ponderación para esta comparación, pero sí se hizo de manera consolidada para conocer el tipo de gestión desde el gobierno nacional que se tiene con respecto a esto. Si es que utilizan comités, qué tipo de gobernanza se tiene, qué tipo de presupuestos. Las respuestas eran anónimas, eran voluntarias. Muchos países contestaron y se consolidó la información para poder también brindar una fotografía de cómo se está analizando, cómo se está gestionando desde el gobierno federal, nacional, estos temas de salud y cambio climático con referencia a los ODS. ¿Cuáles son las características de este estudio? Bueno, es que son criterios alineados a estándares internacionales como los ODS, que pueden ser datos comparables, que pueden ser datos confiables, porque son de información pública de las páginas de gobierno o de instituciones de bases de datos reconocidas, que hay un equilibrio de información que es transparente y que es disponible porque pues está al alcance de todos los grupos de interés. ¿Cuáles son las implicaciones de este estudio de salud planetaria HeatMap? Bueno, pues encontrar debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades en la gestión, salud y cambio climático que pueda servir para el diseño y formulación de política pública o para el mejoramiento de procesos. Apoyo a la comprensión de esta intersección, diagnóstico de desempeños, es decir, poder ver esa película que se tiene y poder diseñar escenarios en un futuro, identificar los niveles de riesgo asociados a la salud y a la clima, y también, pues, si es que se sale fortalecido, pues poder ambicionar a poder atraer inversiones ahora que está más en boga estos temas de bono climático, bono sostenible, etcétera, que dan condiciones financieras bastante accesibles y beneficiosas para los gobiernos. Bueno, pues tener entonces una base de la cual poder partir para poder diseñar una estrategia hacia esa financiación verde. Y sobre todo que estos documentos, tanto el Salud Planetaria HeatMap como la encuesta, pues puedan servir para brindar una oportunidad que se pueda llevar a cabo una colaboración entre gobiernos, entre empresa y la sociedad civil para lograr de América Latina un lugar más sostenible en el cual compartamos todos. Eso es todo lo que les quería presentar en este momento. Cedo la palabra a continuación a la señora María Fernanda Espinosa. Ella es miembro del panel asesor político del Movimiento Cobertura Universal de Salud 2030. Es miembro y copresidenta de la Comisión de Lancet sobre COVID-19. Es consejera del World Future Council, miembro consejero asesor de alto nivel de la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas. Además, actúa como embajadora de buena voluntad del Fondo Latinoamericano y del Caribe para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Casa Común de la Humanidad. Además, es becaria senior de la Robert Bosch Academy. Es un gusto que compartas con nosotros este conversatorio, María Fernanda, y adelante contamos con tu conocimiento. Déjame ver si es que... Ok, sí. No, parece que me escuchan bien. Muchas gracias, Pablo, por la presentación, pero sobre todo gracias a la Fundación Konrad Adenauer, a su programa regional de seguridad energética y cambio climático para América Latina. Gracias, Giovanni, por esta invitación y sobre todo gracias por el trabajo que están haciendo en este esfuerzo de combinar data, es decir, información sobre estrategias y políticas de cambio climático, estrategias y políticas sobre salud pública bajo el gran paraguas de los objetivos de desarrollo sostenible. Yo creo que es un trabajo extremadamente necesario, ¿no? Y ahora, pues usando un poco este sombrero de
comisionada de la Comisión Lancet sobre COVID-19, pero también en mi trabajo en el panel asesor de la cobertura universal de salud, quizá compartir 3 reflexiones, ¿no? Básicamente la relación entre cobertura universal de salud, cambio climático y desarrollo sostenible, ¿no? En primer lugar, yo creo que ya lo ha dicho Pablo de manera reiterada, este vínculo estrecho entre salud y cambio climático, ¿no? Son problemas, digamos, que cruzan las fronteras nacionales, que requieren una acción concertada, que requieren cooperación internacional, que requieren la acción compartida entre los gobiernos del sector público, los parlamentos, la sociedad civil y el sector privado, ¿no? En segundo lugar, luego de ver esta interconexión y este vínculo que lo miramos muy de cerca, utilizando el caso del COVID, que voy a compartir un poco más adelante, básicamente la idea es ver cómo los efectos del cambio climático realmente amenazan los compromisos sobre la cobertura universal de salud, especialmente en regiones como América Latina, que son altamente vulnerables al cambio climático, cuentan con déficits estructurales en sus sistemas de salud y quizás algunas pistas de salida, algunas alternativas que podemos explorar, sobre todo pensando en nuestra región de América Latina. Es decir, básicamente cómo hacer que podamos tener sistemas de salud fortalecidos, cumplir nuestros objetivos y metas de cobertura universal de salud, a la vez que cumplimos nuestros compromisos de estabilización del clima para el año 2030. Es una tarea obviamente no fácil, es fácil decir y muy difícil hacer, lo digo también por experiencia. Yo creo que en los últimos años la evidencia de esta relación entre cambio climático y salud ha crecido casi en igual proporción que las emisiones de CO2, y no solo porque los efectos de la crisis climática están incrementando la inseguridad alimentaria, el cambio de los patrones de comportamiento de ciertas enfermedades, sobre todo las enfermedades tropicales en nuestros países como la malaria, sino porque existe una clara evidencia de la relación estrecha entre las pandemias y el deterioro de los ecosistemas y medios de vida, ¿no? Es decir, que existe un vínculo entre la crisis ecológica, esa triple crisis de la que ahora hablamos, que es la crisis de extinción, de pérdida de biodiversidad, la crisis de contaminación y la crisis climática, ¿no? Básicamente el efecto de esa triple crisis en la salud humana. Un claro ejemplo son las enfermedades de origen zoonótico, como el ébola, perdón, el SARS, el MERS y casi con certeza el COVID-19. Y digo que casi con certeza porque las investigaciones sobre el origen del COVID-19 continúan. No hay una respuesta definitiva y contundente al respecto, pero todo parecería indicar que se trata de una enfermedad zoonótica, es decir, de origen animal. Qué pena, no tengo COVID, sí, pero he estado hablando bastante el día de hoy. Yo diría, pues, retomemos esa idea de la conexión. Las enfermedades zoonóticas básicamente son un síntoma de que las sociedades humanas hemos sobrepasado, traspasado los límites planetarios, la capacidad de carga de nuestros ecosistemas, ¿no? Y cuando vemos los desafíos de la cobertura universal de salud, vemos que la cobertura universal de salud es casi transversal a los objetivos de desarrollo sostenible vinculados a la salud, al bienestar humano, ¿no? La cobertura universal de salud establece un camino, una fórmula para ofrecer salud de calidad para todos y todas en todos los lugares del mundo. Esa es la definición de la cobertura universal de salud. Por lo tanto, es un pilar central en el desarrollo sostenible y todos los objetivos, los 17 objetivos de desarrollo sostenible, ¿no?
Y ahí quisiera hablar de una experiencia casi podría llamarse directa, como presidenta de la Asamblea General de la ONU en septiembre del 2019, durante la primera reunión de alto nivel de Naciones Unidas sobre cobertura universal de salud. Los líderes mundiales, los jefes de Estado y de Gobierno, adoptaron una declaración política, quizá la más ambiciosa e integral sobre temas de salud en toda la historia. Y pues siento mucha satisfacción de saber que estuve muy vinculada al proceso de negociación de esta declaración, ¿no? Pero pues lamentablemente, ¿por qué se firma la declaración? Porque para el 2019, cuando se firma, menos de la mitad de la población mundial tenía cobertura total de servicios de salud esenciales, ¿no? Y esto, la falta de protección social hacía que alrededor de 100 millones de personas en todo el mundo sean empujadas a la pobreza como resultado de pagos o deudas directas relacionadas con la atención médica. Y se calculaba entonces que casi 1.000 millones de hogares gastaban más del 10% de sus ingresos en gastos relacionados a la salud. Esto es obviamente una gran injusticia, ¿no? Entonces, es por eso que los países se comprometen a asegurar que para el año 2030 se cumplan las 3 definiciones de la cobertura universal de salud. Es decir, que las personas tengan acceso a servicios de salud de calidad sin sufrir dificultades financieras por el uso de dichos servicios. El segundo objetivo es fomentar, obviamente, el enfoque preventivo, una vida saludable a todas las edades. Esta misma declaración del año 2019 básicamente fue una suerte, como yo le digo, de nuevo contrato social global por la salud. Si comparamos esto con el tema del cambio climático, vemos claramente que el cambio climático, como ya lo señaló claramente Pablo, amenaza los principios de la cobertura universal de salud a la que se comprometieron pues, los líderes del mundo en el 2019, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque las regiones del mundo más vulnerables al cambio climático también son las que enfrentan mayores dificultades en cumplir con los propósitos de la cobertura universal de salud por problemas de déficits presupuestarios, de déficits en la calidad y cantidad de la infraestructura, por la carencia de personal médico disponible, en fin. Entonces, hay una relación directa entre vulnerabilidad al cambio climático, deterioro de los ecosistemas y la cobertura universal de salud. Y quizás podamos decir que hay una palabra que explica esta relación y básicamente esa palabra son las desigualdades, es la pobreza y como sabemos también lamentablemente, América Latina es una de las regiones, luego del África subsahariana, más desiguales del mundo en términos de acceso al ingreso y al empleo. ¿Cuál es la situación rápidamente de los sistemas de salud en América Latina en comparación con otros países de la OCDE? Ya vamos a tener una presentación precisamente de la OCDE. Mirando sus estadísticas y trabajos conjuntos de la OCDE y el Banco Mundial, antes de la pandemia del COVID-19 ya veíamos en el 2017, por ejemplo, que el gasto de salud ascendía a $1,000 por persona. Esto equivale al 25% de lo que se gastaba en países de la OCDE. Los países de América Latina llegábamos alrededor del 6.6% del PIB en gastos de salud, mientras que los países de la OCDE ese gasto asciende a casi el 9%, ¿no? Sin embargo, prácticamente todas las estadísticas regionales que vemos y conocemos no reflejan también una gran diferencia entre países, ¿no? Tenemos países como Cuba, que invierte el 11.7% de su PIB en salud, Uruguay el 9.2%, Venezuela el 1.1% en inversión de salud. Otra cifra que es muy decidora es el porcentaje que los países de nuestra región de América Latina gastan en esquemas de salud públicas y seguros obligatorios. En el 2019,
La región tiene un 54, algo más, 54.3% del gasto total frente a un 73% de los países de la OCDE. Esto explica un fenómeno determinante en América Latina, pues el gasto de salud depende en mayor medida de la erogación directa de los hogares o de la cobertura de seguros privados complementarios, o sea, la mitad de la población en América Latina, y eso también puede explicar esa doble vulnerabilidad a pandemias como el COVID, pero también a los efectos devastadores del cambio climático. Otros datos también reveladores de la OCDE y del Banco Mundial sobre la menor disponibilidad de recursos y capacidad de los sistemas de salud. Había en nuestra región un promedio de 2 médicos por cada 1.000 habitantes, mientras que el promedio de los países llamados desarrollados era de 3.5 médicos por cada 1.000 habitantes. El número de camas hospitalarias igual hay una brecha bastante grande, y estas disparidades o estos déficits en inversión y fortalecimiento de los sistemas de salud, bueno, pues salen a flote con la llegada de la pandemia en el año 2020, con la pandemia del COVID-19. Esto pone en evidencia la fragilidad de todos los sistemas y servicios de salud en todo el mundo, pero en particular en América Latina. Recordemos que hace exactamente un año, en abril del año 2021, la región, nuestra región, acumulaba alrededor del 35% de las muertes por COVID en todo el mundo, a pesar de que nuestra región cuenta con apenas el 8% de la población mundial. Aunque en realidad el dato más preocupante es cuando miramos las muertes no explicadas, o sea, quiere decir que en abril del 2022, es decir, en este mes, las muertes confirmadas por COVID llegan a 1.68 millones de personas, pero el exceso de muertes se estima en 2.6 millones en América Latina. Quiere decir que hay un desfase, es decir, las muertes no explicadas y las cifras oficiales de muertes por COVID. Es decir, lo que vimos en nuestra región, y creo que es importante decirlo para no repetirlo, eso está reflejado en un informe de la Comisión de Lancet sobre COVID para América Latina, que les recomiendo revisar. Vimos el colapso de los hospitales, la falta de atención médica, de insumos básicos, de equipo de protección personal, en fin, y los casos pues que se multiplicaban en unos países más que otros. Vemos el tema del acceso a las vacunas también desigual en todo el mundo, pero también en América Latina. Las vacunas insuficientes. A fines de marzo de este año hay países que tienen muy buen récord en temas de vacunación y otros que tienen índices aún muy por debajo. Los países que pues puntean son países como Argentina, Chile, Cuba, Uruguay, Ecuador y Brasil superando el 75%, mientras que tenemos países como Guatemala, Honduras, Bolivia, que están por debajo del 50%. Existen varias explicaciones que no tenemos tiempo aquí de dar por qué esa gran variación en las coberturas de vacunación entre países de América Latina. Y debemos decir, América Latina no solamente sufrió el impacto por muertes y contagios, sino principalmente y además una severa contracción económica, crecientes crisis humanitarias, sobre todo entre las poblaciones más vulnerables, como mujeres, niños, adultos mayores, personas con discapacidad, los pueblos indígenas que fueron bastante olvidados en los momentos más agudos de la crisis de la pandemia, y básicamente el resultado aquí, y este es el mensaje, es que los países que tuvieron mejores resultados en el combate a la pandemia fueron aquellos que tienen sistemas de salud más robustos, mejor preparados y más resilientes, ¿no? Por supuesto, la mayoría de países de la región no aprobaron o reprobaron la lección de ser aquellos
pues que mejor manejaron la pandemia en el mundo entero. Algunas excepciones, países que destacaron en lo positivo, pero en general los números de nuestra región no fueron las mejores. Entonces, yo creo que eso es importante que lo veamos y aprendamos de estas lecciones. Si volvamos un poco a la discusión sobre cambio climático, por qué la Fundación Konrad Adenauer está diciendo necesitamos mecanismos financieros de planificación y de política pública que conecten salud y cambio climático. Vemos que la Organización Mundial para la Salud advierte que los efectos del cambio climático directos causarían 250,000 muertes adicionales para el año 2030, solo considerando 5 de los problemas conexos con el cambio climático: la desnutrición, la malaria, la enfermedad diarreica, el dengue y el calor, mientras que la contaminación por la quema de combustibles fósiles traería alrededor de 7 millones de muertes adicionales. Estos números realmente no son alentadores. Los científicos, las organizaciones no gubernamentales del trabajo de la Fundación Adenauer trabajan aún para dimensionar los efectos directos e indirectos del cambio climático en temas como la morbilidad por el incremento de temperaturas, la malnutrición, el incremento de enfermedades transmitidas por agua, por alimentos contaminados, los temas de salud mental, que no solamente se multiplicaron a causa de la pandemia, pero están relacionados con los efectos devastadores del cambio climático, cuando por efectos de un ciclón o una gran inundación, comunidades enteras pierden toda su infraestructura y sus bienes materiales. Con esto quiero decir que el reto para que los países, en particular América Latina, logren la cobertura universal de salud son enormes, ¿no? Lo cierto es que existe una relación entre los esfuerzos de inversiones para combatir las 3 crisis ambientales simultáneas que ya mencioné, como la desestabilización del clima, la contaminación, la extinción y la presión que el deterioro de los ecosistemas genera sobre los sistemas de salud, ¿no? Ya para concluir y terminar, algunas ideas, algunas reflexiones de lo que hemos aprendido con la pandemia del COVID. Como digo, que trajo a la superficie las vulnerabilidades de nuestras sociedades, pero también los costos de las desigualdades, los costos del incremento de la pobreza, ¿no? Yo creo que pues la pandemia, los efectos del cambio climático, de hecho, incrementan el uso y costos de los servicios de salud. La decisión política que se requeriría es redefinir los servicios esenciales y construir modelos sostenibles y debidamente financiados en nuestros países, ¿no? El difícil acceso a servicios de salud es otro de los problemas que se agravan con los efectos devastadores del cambio climático. Por lo tanto, otra de las fórmulas es garantizar que la infraestructura para la atención de salud básicamente considere los lugares y espacios más vulnerables al cambio climático, es decir, proteger la infraestructura de salud y facilitar el acceso a los servicios de salud en momentos de crisis, tanto de una pandemia como por algún efecto extraordinario y devastador por causa del cambio climático. Esto, digamos, es un círculo no virtuoso entre pobreza, vulnerabilidad al cambio climático e inversión en servicios de salud, ¿no? Se calcula, por ejemplo, que casi 220 millones de personas que necesitan servicios públicos de salud ahora, ¿no? Muchas de estas 220 millones de nuevos pobres en América Latina requieren sistemas públicos bien equipados de salud. Y esas mismas personas son las más vulnerables a los efectos adversos del cambio climático. Por lo tanto, no es un ejercicio intelectual, pero una necesidad de política pública conectar
ambos esfuerzos, o sea, abordar los problemas de la necesidad de fortalecer los sistemas y la infraestructura de salud con el tema del combate al cambio climático y al deterioro de los ecosistemas. Y para ello, quizá la recomendación mayor es más cooperación regional, más integración regional, más solidaridad entre los países de la región. Y tenemos buenas noticias. Hay que decir que en el año 2021, quizá un poco tarde, pero la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños pues aprobaron el llamado Plan de Autosuficiencia Sanitaria presentada por la CEPAL. Este plan es un plan muy ambicioso, integral, 7 líneas de acción, un claro objetivo básicamente de fortalecer los sistemas de salud, pero también compra conjunta de vacunas, de medicamentos esenciales, uso de mecanismos conjuntos de compras públicas para mercados regionales, intercambio de tecnologías y de información y conocimiento para la producción propia de vacunas, entre otros temas, ¿no? Y creo que toda crisis presenta oportunidades. Los países hicieron, unos más, otros menos, pero un gran esfuerzo para robustecer sus sistemas de salud durante la pandemia. Hay que utilizar este impulso, ¿no?, para ampliar la cobertura universal de salud, para garantizar que los servicios de salud puedan cubrir a toda la población. No olvidar que por causa de la pandemia también la debilidad de los sistemas de salud hizo que se desatiendan a pacientes con enfermedades crónicas, se deja de monitorear a la población en riesgo, se impide el normal desempeño de las acciones de salud preventiva. Eso lo hemos visto con claridad en este tiempo, ¿no? Así es que urge que los países de nuestra región aprovechen además los mecanismos alternativos y la flexibilidad de acceso al financiamiento, los derechos especiales de giro, acceso a recursos blandos, mecanismos alternativos como los canjes de deuda por cambio climático, pero también canjes de deuda, ¿por qué no?, para la cobertura universal de salud. Yo creo que para ir cerrando tenía algunas otras ideas, pero quizá una idea fuerza, yo diría 3 ideas fuerza. La necesidad imperiosa de utilizar el paraguas de los objetivos de desarrollo sostenible como un eje organizador de la planificación nacional, garantizar que las políticas públicas den cuenta de esta visión integral del bienestar humano que combine los esfuerzos de mitigación y adaptación al cambio climático con la cobertura universal de salud. El mensaje número 2, la necesidad imperiosa de fortalecer nuestros mecanismos de integración regional y subregional, de trabajar en conjunto. Tanto la crisis ambiental como la crisis de salud son transfronterizas. Nadie está seguro si no estamos todos seguros. Eso lo aprendimos con la pandemia del COVID-19, ¿no? Redirigir la inversión pública para garantizar la resiliencia y la fortaleza de los sistemas de salud y su capacidad de servir y atender sobre todo a las poblaciones más vulnerables, redirigir la progresiva eliminación de subsidios a los combustibles fósiles a la inversión en temas para garantizar la cobertura universal de salud, acelerar nuestra transición al uso de energías renovables. En fin, hay una gran lista de tareas y deberes que hacer. Lo importante es que exista un compromiso compartido de la sociedad, de los gobiernos, del sector privado en avanzar estas agendas, ¿no? Yo creo que es muy importante que tengamos un mapeo claro, el estudio, la investigación que ha hecho la Fundación Konrad Adenauer preguntando en 20 países a distintos expertos, a distintas voces. Yo creo que es un gran aporte para entender mejor el problema, para mapear mejor los riesgos que tenemos,
para rediseñar nuestra infraestructura de salud en lugares seguros y facilitar el cumplimiento de los compromisos que nuestros gobiernos ya adquirieron con la cobertura universal de salud y con los esfuerzos que estamos haciendo, a veces más allá de nuestras capacidades, porque somos países en general muy bajos en emisiones, pero muy altos en vulnerabilidad al cambio climático. Así es que gracias por su paciencia y su atención, y le devuelvo la palabra, no sé si a Giovanni o a Pablo. Muchas gracias. Agradecemos mucho la participación de la señora María Fernanda Espinosa, quien es miembro del panel asesor político del Movimiento Cobertura Universal de Salud 2030, entre otros importantes cargos internacionales. Agradecemos su participación en este conversatorio titulado Integración Económica y Desarrollo Sostenible en América Latina. Le recordamos a la audiencia que puede hacer preguntas a nuestros expertos utilizando el cuadro de texto. Y a continuación, quisiera yo también agradecer mucho la participación de Rodolfo Lassi, quien es director de Medio Ambiente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Rodolfo ha sido académico de importantes universidades, ha participado en publicaciones del Colegio de México, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, ha publicado artículos de investigación en revistas internacionales y en diferentes blogs especializados, y fue subsecretario de Planeación y Política Ambiental en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Es para todos nosotros un gusto tenerte en este panel y poder compartir conocimiento contigo. Rodolfo, muchas gracias por participar y adelante. Muchísimas gracias, Pablo. Y bueno, pues también quisiera yo agradecer a la Fundación Konrad Adenauer por la invitación que nos hizo. Yo creo que este conversatorio es fundamental en virtud de las cosas que yo voy a platicar y que trataré de no repetir después de esta brillante exposición que hizo la embajadora Espinosa. Yo creo que ella cubrió muy bien todos los aspectos integrales del nexo que existe entre cambio climático y salud. Yo voy a tratar de cubrir aquellos elementos que son medibles y qué tanto estamos midiendo precisamente el nexo para poderlo entender mejor y poder intervenir de una manera integral y efectiva, porque eso es realmente lo que demanda la población. Voy a compartir ahora mi presentación, déjenme hacerlo en este momento. Creo que ya ustedes las están viendo. Si es así, entonces continúo con la primera lámina, porque en la relación precisamente entre cambio climático y salud, lo primero que tenemos en los Objetivos de Desarrollo Sustentable es la atención a lo más dramático que tienen los fenómenos hidrometeorológicos extremos asociados al cambio climático, que es la mortandad de aquellas poblaciones que están en alto riesgo porque son vulnerables precisamente a inundaciones, a ondas de calor, etc. Es obligación de los países que adoptaron estos objetivos precisamente reportar los casos de muertes y también el número de personas que están afectadas por estos fenómenos naturales que ahora, bueno, pues son inducidos por el hombre y que de alguna manera es la manera tal vez más directa, valga la redundancia, de medir el daño económico y social que el cambio climático está causando. Recientemente y justo antes de la COP26 en Glasgow, la Organización Meteorológica Mundial presentó un reporte sobre daños y pérdidas y ellos estiman que, bueno, en los últimos 50 años han muerto 2 millones de personas en este tipo de fenómenos asociados al cambio climático. Hay después un efecto de daño comunitario, porque pues estos fenómenos dañan comunidades específicas, ciudades, regiones, y se estima que estos daños están provocando pérdidas de 3.64 trillones de dólares, o ya provocaron esas pérdidas. Nosotros en la OCDE, por ejemplo, en cuanto a daño de infraestructura, estamos calculando solo para el fenómeno de elevación del mar. En este siglo va a haber pérdidas del orden de 5.5 trillones de dólares. Y esta es solamente una estimación
con base en pues, un análisis de los ecosistemas y la infraestructura costera que tienen en nuestros países. Además, bueno, tendríamos que considerar muchos otros eventos asociados a daño de infraestructura que eventualmente son reportados por los países, pero solo si llegan a las estadísticas nacionales será posible conocer los datos con precisión. Es una de las estadísticas importantes a reforzar en el futuro. Déjenme continuar porque tengo varias láminas y quisiera yo, todas ellas son muy gráficas y quisiera yo en cada una de ellas comentar lo más importante. ¿Qué tan grave puede ser el daño al cambio climático? ¿Puede ser más grave que la guerra de Ucrania? Bueno, sí, porque por ejemplo Puerto Rico, después de 3 huracanes, literalmente quedó devastada en cuanto a su infraestructura. Hubo un número importante de muertes durante estos fenómenos, pero las muertes y las enfermedades después de los huracanes Irma, Harvey y María fueron innumerables. Y realmente hubo, digamos, un fenómeno social que a su vez derivó en otros problemas de salud que están asociados precisamente a la falta de oportunidades, de infraestructura, a la necesidad de poder cubrir precisamente los gastos de reconstrucción. Y la gente migró de Puerto Rico como migran de muchos países que tienen sequías prolongadas o que tienen altas temperaturas que ya no les permiten desarrollar la agricultura, migran a otros países. En el caso, por ejemplo, de Puerto Rico, hay un estudio muy interesante que empieza a medir a través de celulares hacia dónde van los migrantes. Yo tuve, como tengo parte de mi familia viviendo en Miami, una primera alerta al respecto que nos indicó que, bueno, pues al parecer hay una cantidad extraordinaria de niños de Puerto Rico que se están inscribiendo en las escuelas. Y esta gráfica que estoy mostrando aquí, que espero se vea bien, en donde muestra cómo los celulares van migrando poco a poco, y son los puntitos rojos, a distintas ciudades y regiones de Estados Unidos, y conforme pasa el tiempo, después van regresando, ¿no? Empiezan a tener actividades económicas en otros lugares, empiezan a mandar remesas económicas y empiezan eventualmente a regresar para reconstruir el país que quedó en ruinas. Este es tal vez el caso más extremo que hemos tenido en la región de Latinoamérica y el Caribe, pero existen regiones y ciudades que han sufrido fenómenos muy similares y que no hemos documentado de manera fehaciente. Yo creo que hay que hacerlo, o hay que empezar a hacerlo, y ahorita voy a decir pues cómo es que pienso yo que se debe de hacer. Hemos estado viendo también situaciones completamente anómalas en cuanto al comportamiento de la temperatura. Todos conocimos el año pasado estos extremos de temperatura que se dieron en Seattle, en Portland. Tengo una sobrina en Portland que, por ejemplo, dejó de tener electricidad y por lo tanto aire acondicionado para soportar esta ola de calor, porque literalmente las construcciones no estaban diseñadas para estas temperaturas tan altas y los cables eléctricos se fundieron. Entonces hubo cortocircuitos y simple y sencillamente dejó de operar un sistema de protección, que son los aires acondicionados en la propia electricidad, para poder operar refrigeradores y mantener servicios hospitalarios y sanitarios al día, por una situación completamente extraordinaria, decía yo. Ahí hubo también muertos, efectivamente, como los hubo durante las olas de calor en Francia o en el norte de Estados Unidos y Canadá en unas décadas anteriores. Esta situación no es ajena a Latinoamérica. Hubo un fenómeno de calor excepcional en Sudamérica. En enero de este año, en un momento dado, Argentina llegó a ser el punto más caliente del planeta. Después ese punto más caliente, era de 40 a 41 grados, migró hacia Australia, llegando hasta 50 grados centígrados, donde yo nací, en Sonora, en Hermosillo, en México. Esa temperatura ha sido ya hasta rebasada en días de verano, llegamos hasta extremos de 51 grados centígrados pico, ¿no? Y bueno, pues en términos generales y también por
el reporte Lancet, el de Lancet el Countdown, indican que cada vez hay más personas vulnerables en términos médicos, o sea, adultos mayores de 65 años o niños menores de 1 año, que están expuestos a ondas de calor, que es el primer parámetro que estamos midiendo con toda la red de meteorología mundial que se ha construido precisamente por el fenómeno del cambio climático. Estamos hablando de 3.1 billones de adultos en el planeta que se están enfrentando a temperaturas extremas y no todos ellos tienen, por ejemplo, aires acondicionados para poder soportar estas temperaturas. Y no todos ellos tienen los servicios y la atención necesaria como adultos mayores para poder tener asistencia médica en caso de que se deshidraten o en caso de que se colapsen desde el punto de vista médico, que fue lo que pasó en Francia, que se murieron los viejitos abandonados o que viven o vivían solos durante el verano en sus departamentos mientras la familia se iba de vacaciones a la playa. Entonces, eso mismo está sucediendo en prácticamente todo el planeta. Además, existe, evidentemente, pues otros fenómenos como la alteración de la corriente de chorro en el hemisferio norte, y hay fenómenos espejo en el hemisferio sur, en donde, por ejemplo, aquí en esta gráfica estoy mostrando cómo pues, ciudades o localidades del sur de Texas tenían temperaturas menores a las de Alaska, y esto provocó evidentemente muertes y provocó daños a la infraestructura de nuevo, la infraestructura hidráulica, que provoca a su vez, cuando falla, problemas sanitarios que a su vez exacerban pues las deficiencias de salud que pudieran tener ciudades, digamos, con poca atención médica. Yo creo que estos fenómenos no solamente no se van a revertir, tampoco los vamos a poder detener, porque las concentraciones de CO2 están ahí, van a permanecer ahí durante un largo tiempo y van a seguir provocando estas anomalías de temperatura y anomalías también de precipitaciones. ¿Qué es lo que dice el último reporte del IPCC? Pues que para poder más o menos mantener las temperaturas por debajo de los 2 grados, es necesario hacer estos esfuerzos extraordinarios que ya mencionó la embajadora Espinosa, pero estos esfuerzos están muy lejanos a lo que está ocurriendo en la actualidad, porque no dejamos de emitir gases de efecto invernadero. Ahora con la pandemia no ocurrió así, al contrario, seguimos dando más subsidios de apoyo a las industrias del petróleo y del gas, y con la guerra de Ucrania hemos estado viendo cómo, bueno, pues se está hablando de aumentar la producción de armas, y habrá una desviación del gasto que tal vez tenían algunos países programados para la lucha climática, pero ahora pues para reforzar pues esta democracia que está en riesgo en Europa. Pero eso sucede cuando hay crisis, ¿sí? La gente se apertrecha o los gobiernos se apertrechan en lo conocido y además vuelven a reforzar lo que ha sido el modelo anterior para tratar precisamente de conservar lo que se ha logrado y no ponerlo en riesgo, pero en realidad pues ese es el gran dilema que tienen nuestros gobernantes ahora, nuestros gobiernos y los países que de alguna manera se han comprometido a la neutralidad de carbono en el futuro. Como ya también fue mencionado por Pablo, por la embajadora, por el mismo Giovanni, la biodiversidad es importante porque estamos viviendo, decimos, 3 crisis ambientales. La del cambio climático, que son globales, evidentemente, la pérdida masiva de la biodiversidad y la contaminación de casi todos los ecosistemas del planeta. Pero hablando de biodiversidad y del COVID, de la zoonosis que han ocurrido y que se han estado asociando precisamente con un mal manejo de la biodiversidad, mismo que se está exacerbando por el problema del cambio climático, tenemos que recuperar algunos elementos históricos pues, para la memoria colectiva, como es, por ejemplo,
pues la necesidad de sí tener una visión integral cuando estas crisis y estas emergencias ocurren. Nosotros pensamos que es necesario en la OCDE hacer un conjunto de planes, acciones que sean inclusivos y que tengan como centro de toda acción el bienestar de las personas. Esta nueva normalidad que tiene dimensiones ambientales muy diversas, que se sobrelapan unas con otras y que requieren de análisis realmente complejos para tomar decisiones complejas, son a su vez circunstancias que nos plantean retos, ¿no? Y es necesario entonces empezar a, decimos nosotros, a alinear las metas del Acuerdo de París con otros programas que tenemos como este de salud, por ejemplo, este que mencionaba del plan de autosuficiencia sanitaria. Bueno, ¿qué elementos tendría que tener el plan de autosuficiencia sanitaria en Latinoamérica para que estuviera alineado a los acuerdos de París? Es una pregunta interesante. ¿Cómo podemos nosotros incrementar la resiliencia en materia de salud pública y sanitaria de nuestras comunidades ante el cambio climático, ante estos fenómenos hidrometeorológicos extremos y la pandemia misma, que es un elemento que disrumpe precisamente la normalidad que teníamos y a lo que estábamos acostumbrados? Entonces es necesario innovar en políticas, innovar en tecnologías e incrementar muchas de los nuevos paradigmas que hemos estado impulsando, eventualmente desde la OCDE, pero prácticamente desde todo el sistema de las Naciones Unidas, como la economía circular, en donde deberíamos de mimificar nuestro desarrollo a lo que hace la naturaleza, que es precisamente no tener desperdicios y estar usando de manera eficiente los recursos y no agotarlos con actividades o productos que son altamente contaminantes o degradantes de los ecosistemas. Voy a mostrar algunas láminas que son nuestras recomendaciones, ¿sí? Generales, pero lo voy a hacer de una manera muy rápida. ¿Por qué? Porque ya se han comentado y porque además son producto de una serie de documentos que ustedes pueden bajar libremente en su computadora y que son documentos de política en relación a la gestión ambiental durante la pandemia o después de la pandemia, ahora que estamos viendo algunas fases ya post-pandémicas de recuperación, pero también de impulso al desarrollo económico. En esta lámina, por ejemplo, ustedes ven una fotografía de una ciclopista. Muchas ciudades optaron por modalidades de transporte más sustentables y las personas, pues para evitar la cantidad de gente que de una manera poco sanitaria se reúnen en el metro, los autobuses o en las calles, empezó a utilizar bicicletas, modos de transporte que no solamente no contaminaban, sino que incrementaban la salud al hacer ejercicio y al estar expuesto a aire libre y no contaminado. Pero en la recuperación verde de nuestras economías empezaron a suceder circunstancias muy diversas. Me voy a acelerar un poquito esto porque, por ejemplo, algunos países dijeron, bueno, ok, tenemos las tecnologías limpias, ¿por qué no las desplazamos de manera masiva y pongamos todo el dinero que tenemos para la recuperación en esto? Lo hizo Finlandia, ¿no? Prácticamente el 85% de su presupuesto de recuperación está orientado hacia actividades ambientales o que tienen beneficios claros en medio ambiente. No todos los países, por ejemplo, europeos o latinoamericanos lo hicieron así, ahorita vamos a ver algunas cifras, pero por ejemplo, se reactivó aquella tecnología del hidrógeno como algo viable y necesario para no depender tanto de las energías fósiles, o sea, empezamos ya a hablar del hidrógeno verde, del hidrógeno que podría ser producido a través de energías renovables y de cómo este hidrógeno también pudiera ayudar a limpiar algunos sectores como son el de los vehículos pesados, ¿sí?
De la crisis financiera del 2008, nosotros aprendimos varias cosas. Ahorita el embajador Espinosa lo estaba comentando. Hay que aprender de estas sacudidas, ¿no? Pero particularmente nos dimos cuenta de que si no trazamos y medimos nuestras acciones de recuperación, por eso la OCDE creó una base de datos de la recuperación verde y estamos tratando de hacerlo en términos económicos, no es posible mejorar nuestra gestión ambiental y climática ahora que estamos viviendo crisis mucho más profundas y más evidentes además de lo que estábamos viviendo en el 2008. Todos recordarán estas imágenes satelitales en donde se medía cómo se redujo, digamos, antes de la pandemia y durante la pandemia las emisiones de gases de efecto invernadero. Déjenme ver, aquí ya cambió la pantalla, reducciones del 50%, que es lo que esperamos en los próximos 10 años que ocurra. Si esto no ocurre, pues simple y sencillamente no estamos yendo en la trayectoria correcta. Para que esto ocurriera, para que estas reducciones de la quema de combustibles ocurrieran y empezáramos a ver aires limpios, azules, en ciudades europeas o en ciudades norteamericanas y latinoamericanas, tuvimos que parar toda la economía. Eso no es posible volver a hacerlo. Lo que tenemos que hacer es que todos los bienes y servicios que la economía provee sean realmente limpios, pero eso implica reorientar nuestros esfuerzos económicos de una manera que jamás en la historia lo hemos hecho. O sea, no hay un solo esfuerzo colectivo o mundial para reducir un contaminante que, por ejemplo, el DDT o los CFCs, los destructores de la capa de ozono, que haya sido reducido en tan poco tiempo, ¿sí? Y esto es mucho más complejo que estos otros problemas que yo acabo de mencionar, de pesticidas o de gases que son destructores de la capa de ozono. Los beneficios de salud son impresionantes. Mencionó algunas cifras, embajadora, no los quiero repetir, pero en esta lámina ustedes pueden ver que este solo evento de la pandemia nos permitió evitar muchos días de trabajos perdidos por enfermedades, nuevos casos de asma de niños, por ejemplo, gastos que se hacen médicos para la atención de las personas y evidentemente muertes, ¿no? Esta es una estimación que evidentemente creció porque pues la pandemia se extendió y tuvimos algunos co-beneficios ambientales de la pandemia. Lo mismo ocurrió, estoy poniendo aquí el caso de la frontera México con Estados Unidos, antes de la pandemia y después de la pandemia, y también estimamos algunos beneficios precisamente, pero en general solo el 17% del presupuesto dedicado a la recuperación económica se puede categorizar como verde. Nosotros estamos haciendo en esta base de datos que les decía yo que construimos, un seguimiento de todas las acciones y algunas acciones que están incluidos en los programas de recuperación como verdes, en realidad son negativas, en realidad aumentan las emisiones, ¿no? Por ejemplo, estoy mostrando aquí un avión. Nuestras sociedades se acostumbraron a viajes baratos, todos gozamos de viajes baratos, ¿no? $60, vaya usted de París hasta Tailandia, ¿no? Y estése ahí 2 semanas de vacaciones y se regresa a Francia sin ningún problema y solo gasta entre 100 y 200, $300 el boleto de avión. Bueno, eso evidentemente no está incluyendo los daños ambientales de utilizar una cantidad enorme de combustible para desplazar personas de manera tan barata en avión. Y al no asumir esas responsabilidades económicas, ambientales, pues tenemos un mercado distorsionado de la aviación y del transporte y del turismo. Muchas de las medidas económicas fueron para recuperar las actividades turísticas, para mantener las actividades turísticas como antes existían en la pandemia, y eso es negativo hacia el ambiente. Si nosotros en realidad pagáramos los daños ambientales de transportarnos en avión, pues entonces no estarían los boletos tan baratos como vuelven a estar ya. Y esa es una
tarea pendiente que tenemos. Es muy difícil para los políticos y para los gobiernos de repente decir, bueno, aquel paraíso que vivimos de boletos baratos, de cheap tickets, pues ya no puede repetirse porque realmente vamos hacia la neutralidad de carbono. O cambiamos la tecnología, los combustibles, la forma de transportarnos, o simplemente estamos exacerbando el problema del cambio climático. En nuestro país, en nuestra región de Latinoamérica, se gastó casi la mitad en adaptación y mitigación, mientras que en los países ricos casi todo el dinero se fue a mitigación, hablando del cambio climático. Pero también se gastó mucho en inversiones de agua, porque eso ayuda a las comunidades, y algo en protección por contaminación, calidad del aire, etc. Esta es más o menos la forma en que se gastó en la región. Y nos dice mucho de nuestra vulnerabilidad, de nuestras prioridades, y para eso nosotros entonces hemos estado haciendo un conjunto de recomendaciones desde la OCDE. Aquí anoto 5 de ellas, no las voy a leer ni a repasar porque seguramente las podrán leer rápidamente en sus pantallas, pero lo más importante es que no demos marcha atrás a lo que ya se ganó en materia de gestión ambiental y climática por emergencias de salud o emergencias, en este caso de seguridad militar, ¿no?, o comercial. Y eso es importantísimo. En este estudio que hizo Lancet, que presentó antes de Glasgow, de la COP26, se dice que pues de los 166 países que deberían de tener ya programas de emergencia en materia de salud que incluyan lo climático, pues solamente el 37% lo tienen. El 63% de los países que asistieron a Glasgow simple y sencillamente no están considerando todas estas anomalías climáticas en sus planes de atención en materia de salud pública a la población. Aquí están las otras 3 recomendaciones que les estoy mencionando. Destaco, por ejemplo, la necesidad de informar a la población de todo esto que estamos discutiendo. Por eso agradezco mucho y felicito a la Fundación haber organizado este conversatorio, porque este tipo de eventos son muy importantes, pero además es necesario que haya una mayor difusión de lo que debemos hacer para asumir nuestras responsabilidades. Voy a finalizar mi presentación con una referencia muy directa al precio al carbón. Ustedes saben que existe la idea de que si le ponemos un precio a las cosas, las vamos a apreciar más, pero además podemos mandar una señal económica para orientar las inversiones, ahora que están el sector privado dispuesto a movilizar trillones de dólares en tecnologías limpias y en actividades limpias, ¿no? Actualmente, pues el 64% de las emisiones del planeta tienen algún mecanismo para poner un precio al carbono. Los precios todavía no son los adecuados, y esto es de lo que voy a hablar porque en eso la OCDE ha hecho mucho trabajo. En primer lugar, para la región es muy importante poner atención a los precios del carbono en nuestros mercados, porque ya Europa ha tomado la decisión de poner un ajuste, digamos, arancelario en frontera a las importaciones que tienen una huella de carbono muy alta. Y esto lo va a empezar a hacer en algunos sectores que son estratégicos para ellos, que están asociados evidentemente a la industria pesada, pero puede extenderse y seguramente se extenderá a prácticamente todas las importaciones que incluyen las agrícolas que hace Latinoamérica hacia Europa. Nosotros en la OCDE estamos midiendo la tasa efectiva de impuestos al carbono, tasada con un benchmark, con un punto de referencia que es 60 euros la tonelada de CO2, porque suponemos que estos 60 euros están cubriendo de una manera responsable las externalidades ambientales que yo he comentado, en las cuales podemos incluir esas externalidades a la salud pública, como es la contaminación del aire. Ya se hizo referencia
a las PM2.5, a la contaminación atmosférica por la quema de combustibles fósiles, pero hay una cantidad de compuestos de efecto invernadero, muchos de ellos que son contaminantes climáticos de vida corta y que tienen efectos sumamente tóxicos para la población y los ecosistemas en general. Entonces, tomando como referencia ese valor, solamente el 19% se está cubriendo en las economías más desarrolladas en los países de la OCDE y en los países que pertenecen al G20. Y esto es dramático, porque si bien tenemos los mercados de carbono, tenemos las tecnologías, todavía no hemos logrado alinear todos los instrumentos económicos para que actúen de manera conjunta y que los tomadores de decisiones no tengan duda en poner el dinero en las inversiones que son de bajo carbono y resilientes, en lugar de estar invirtiendo nuevamente en la industria del petróleo y del gas cuando se presentan crisis, como decía yo, como la del COVID-19 o la de la guerra de Ucrania. Entonces, nosotros ahora tenemos un nuevo programa, le llamamos un programa horizontal de resiliencia económica y climática, y estaremos tratando pues de anticiparnos a otros nuevos tipping points, como los que mostré al principio de mi presentación, que van a derivar en múltiples disrupciones de nuestras economías y de la forma en que la sociedad funciona, porque sí estamos convencidos que es necesario acelerar la implementación de los planes ambientales y de salud pública para proteger a la población, concentrarnos evidentemente en aquellos sectores estratégicos de la economía para proteger la infraestructura de la cual dependemos para a su vez dar buenos servicios de salud y tener buena calidad de vida, ¿no? Es, como decía yo, indispensable innovar, y nuestra región tiene que innovar, tiene que sumarse a la innovación. Y ahí tenemos que invertir en esto y poner los incentivos económicos donde debe de ser para efectos de precisamente ya atajar el problema. Con esto, pues yo quisiera terminar y darle las gracias por haberme incluido en este conversación. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodolfo. Agradecemos mucho la participación de Rodolfo Lassi, quien es director de Medio Ambiente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo, OCDE. Le recordamos a la audiencia que puede realizar sus preguntas a nuestros expertos en el chat o en la sección de preguntas y respuestas. Y a continuación, le doy la palabra a Giovanni Burga, quien es coordinador de proyectos del Programa Regional Seguridad Energética y Cambio Climático en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer, quien guiará la sección del diálogo sobre preguntas y respuestas. Gracias. Gracias Pablo, gracias Rodolfo y María Fernanda, ha sido súper interesante sus exposiciones. He rescatado más o menos 3-4 páginas que he escrito, no voy a hacer un resumen muy amplio de lo que han hablado, voy a rescatar como palabras que han repetido ambos, sobre todo el tema pues, de la desigualdad en la región, ¿no? que incrementa y intensifica los problemas de la salud con el vínculo del cambio climático, y también el bienestar, ¿no? Es un concepto que ambos han tocado, Rodolfo más desde el lado de lo económico y María Fernanda desde el lado de la cobertura de salud universal. Hay dos preguntas que están aquí en el chat, pero yo quiero hacerle una pregunta a ambos. Justo antes de terminar tu exposición, Rodolfo, comentaste la importancia de informar. Y desde el IPCC y desde la ONU, y bueno, y desde la realidad, hay un tema que es la desinformación, ¿no? Que va muy vinculado al negacionismo, ¿no? Que también es algo que es necesario tocar, tomar y analizar, y quería saber si desde sus instituciones, tanto desde la OCDE como desde el UHC 2030, están abordando esta problemática o cómo lo están analizando. Así que no sé si quién quiere... María Fernanda, a ver a qué me has sentido. Bueno, muchas gracias por esa pregunta porque creo que es muy pertinente, ¿no? En la comisión
The Lancet sobre COVID, pues hablamos de la infodemia, ¿no? De esta pandemia de desinformación, de la circulación de noticias falsas, el creciente la creciente desconfianza de la población sobre la información que recibe y esto redunda en una desconfianza en las instituciones democráticas, en las instituciones sociales, en los partidos políticos. Es un tema tremendamente grave y creo que se requiere una corresponsabilidad en la sociedad. Hay pues espacios donde se defiende a ultranza la libertad de expresión y yo digo, bueno, por supuesto, libertad de expresión, pero con responsabilidad. Hay otros países que han decidido normar, por ejemplo, el uso de las redes sociales, filtrar la información para evitar no solamente el negacionismo en el tema de la pandemia o alimentar a los grupos antivacunas, sino incluso temas más serios como los discursos de odio, el racismo, la xenofobia, que son grandes amenazas a la seguridad humana. Y yo creo, como digo, que hay una responsabilidad compartida a la vez que se defiende la libertad de expresión, pues que exista responsabilidad asociada que cada país o sociedad piense en la necesidad de filtrar y normar. Creo que nuestra generación, este mundo tan distópico en el que vivimos, requiere de verdad y en las situaciones de crisis, estas múltiples crisis de seguridad, de desigualdad, las 3 crisis ambientales que mencionaba requieren de verdad, es decir, de que los ciudadanos confíen en la información que reciben y que la información que reciben esté apegada a la verdad y a la realidad, sino los efectos pienso que pueden ser absolutamente devastadores y críticos. En el caso de la pandemia del COVID, yo creo que esto pues salió a relucir de manera clara. Y muchas veces la desinformación, el no apego a la verdad, de las noticias falsas, se han cobrado la vida de muchas personas en el mundo. Este es un tema, este famoso tema de la infodemia, es un tema muy serio y que requiere amplia discusión. Gracias, María Fernanda. Rodolfo, ¿algún comentario? Sí, nosotros, como ustedes saben, tenemos este famoso programa de evaluación de la educación de los jóvenes que se llama PISA. Y entonces tenemos un planteamiento ahora que va a ser el año de la educación en Naciones Unidas, de incluir con más fuerza y de manera sistémica el tema ambiental, de cambio climático, de biodiversidad en la currícula escolar, precisamente en los años de formación de la población, de los niños. Sí pensamos que es importante que la formación sólida escolar incluya los temas ambientales y esta sea evaluada, ya que los muchachos son teenagers, que son adolescentes, pero que es cuando se hace la evaluación de la prueba PISA. Entonces hay un esfuerzo que la OCDE va a realizar precisamente para empezar a incorporar de manera sistémica y organizada en todos los países de la OCDE y todos los países que están aplicando esta prueba, los temas ambientales y climáticos. Es cierto que nosotros, si tenemos una formación sólida, podemos defendernos de las informaciones falsas, de las fake news, o inclusive de las tergiversaciones que se hacen de los datos para contrarrestar pues, las decisiones a favor de la naturaleza o a favor de la salud pública que implican sacrificios económicos en las sociedades.
Entonces, yo creo que hay que poner en balanza estos con beneficios que decían mis colegas de Naciones Unidas, que no son con beneficios, sino son en realidad los verdaderos beneficios de la acción climática, que son los de salud. Porque todo lo que hacemos desde el punto de vista de regulación ambiental es para proteger la salud, primero, pues sí, de los seres humanos, pero también la salud ambiental de los ecosistemas y las especies que son los que nos dan sustento. Muchas gracias. Sí, pues comentaba porque a veces, pues, entre los que ya estamos metidos en estos temas de desarrollo sostenible, hablamos entre conversos y la idea es como ir hacia los que no están conversos y sumarlos, ¿no? a esta lucha, digamos, ¿no? Que nos plantea la crisis climática. Tengo aquí dos preguntas. A ver, una que dos que voy a juntarla en una sola. Diego Uribe pregunta, ¿cómo está vinculada la explotación de las capacidades de la biosfera con el incremento de las enfermedades zoonóticas? ¿Y en qué rango de tiempo están consideradas las muertes debido al cambio climático? Bueno, es una pregunta bien específica, no sé si tienen algún dato o comentario que decir. Las muertes se tienen que reportar anualmente. Se están reportando en algunos países. Curiosamente, lo empezaron a reportar las agencias de seguros, ¿no? Entonces, la industria de aseguranza es la que empezó a materializar esos daños ya como pérdidas económicas y los organismos de protección civil empezaron a decir cuántos eran los damnificados y las muertes asociadas a fenómenos naturales que después empezamos a asociar con cambio climático. Las cifras que yo di, que son las de la Organización Meteorológica Mundial, son de los últimos 50 años. De hecho, son estadísticas acumuladas que son incompletas, pero es lo que hay, es lo que existe. Y nos da una idea del orden de magnitud de los daños que hasta la fecha se han acumulado. Pero anualmente, pues como nosotros estamos viendo que se están incrementando no solamente las intensidades, sino los fenómenos que causan estas muertes y todas estas personas damnificadas, pues los costos son exponenciales. Y yo creo que esa estadística es fundamental para nuestras economías. La primera pregunta, perdón, era relacionada con algo así como la intensidad de carbono o... La vinculación entre la capacidad de la biosfera, la explotación de la capacidad de la biosfera y el incremento de las enfermedades zoonóticas. Sí, a la mejor la embajadora quiere hacer un comentario. Nosotros tenemos una apreciación. Como si se ha transformado y fragmentado la totalidad de los ecosistemas, no tenemos nosotros, por decirlo así, una gobernanza ecológica que podamos mejorar. Lo estoy diciendo tal vez usando palabras que no son muy comunes en esta organización, ¿no? Pero que son en realidad los grandes retos que actualmente tenemos los negociadores ambientales en la COP15 de Kunming de biodiversidad. ¿Qué es lo que pasa? Que casi todos los ecosistemas que hemos protegido, los hemos protegido como áreas naturales, parques nacionales, están aislados de otras actividades humanas. Algunas reservas que son, por ejemplo, las reservas de la biosfera, incluyen actividades humanas, pueden ser actividades de bajo impacto, pero otras, hay unas áreas naturales protegidas pues, que tienen hoteles de 5 estrellas, gasolinerías, y son no parte de la solución, sino también contribuyen al problema. Entonces, recientemente salió publicado un artículo en Nature de que algunas áreas naturales protegidas, y esto sucedió ayer, pues en realidad no están cumpliendo su función y que es necesario pues garantizar dentro de las áreas naturales que están protegidas el aire limpio, el agua limpia, los suelos limpios, para que las especies puedan sobrevivir, pero también evolucionar.
y a su vez es necesario crear corredores biológicos para que entonces tengamos el continuum que antes existía para la evolución de las especies que hemos nosotros fraccionado. Y este fraccionamiento no solamente implica una discontinuidad de los ecotonos, ¿no? Sino también una alteración de todos los flujos básicos de energía y de materia, con la extracción precisamente de materiales y la contaminación de lo que ya platicamos, aire, agua, suelo, etc. Entonces, nosotros, si tenían una capacidad los ecosistemas para proveernos de servicios, de alimentos, de aire limpio, de agua limpia, esta nosotros la hemos destruido, ahora la estamos recuperando parcialmente y seguimos teniendo problemas muy serios para poder en realidad recuperar los ecosistemas. Ese es el gran reto. La meta de proteger el 30%, que más o menos está consensuada, de los ecosistemas como áreas naturales protegidas, de lograr el 50% de un manejo integral de todos los ecosistemas planetarios, no solamente los terrestres, sino también acuáticos. Esa meta no se está discutiendo y va a ser un gran ausente tal vez de la resolución en junio. Y después de que todas las áreas naturales protegidas disminuyan su huella de carbono y, por el contrario, capturen, secuestren dióxido de carbono y a su vez mejoren la calidad de las poblaciones que ahí residen, pues son los retos que actualmente tenemos que poner en blanco y negro. Hay que recordar que todas las metas de Aichi en la CBD eran cualitativas, la única cuantitativa era la superficie territorial de áreas naturales protegidas terrestres y acuáticas. Seguimos en esa lógica y yo creo que esa lógica tiene un límite y más ahora que estamos hablando de la sobreposición de las agendas, ¿sí?, de biodiversidad climática y de contaminación. Entonces sí tenemos que crear indicadores para poder tener metas que realmente incrementen la capacidad de los ecosistemas de proveernos de los servicios que requerimos. No quiero dejar de mencionar que por la complejidad de lo que estoy diciendo, muchos países y negociadores han preferido simplificar las discusiones y irse sobre lo seguro para no fallar en la COP15, pero vamos a tener un reto muy grande para poder realmente mantener esas áreas naturales protegidas, el 30% del planeta, efectivamente limpias. Imagínense, por ejemplo, los corredores biológicos que necesitamos para que migren las ballenas o las tortugas o los atunes o los delfines, ¿sí? Que migran desde Japón hasta, por ejemplo, México, mi país. Tienen que cruzar las zonas que están inundadas de contaminación de plástico. Entonces no les podemos decir a las ballenas, bueno, mientras pasan por las áreas naturales protegidas sí pueden comer, pero saliendo de las áreas naturales protegidas no coman porque hay mucho plástico y se van a morir. Eso es imposible decirles, o no les podemos decir, ¿saben qué, ballenas? No coman por los próximos 10 años porque la industria de plástico se va a adaptar a las nuevas tecnologías. Entonces, dentro de 10 años ya no va a haber contaminación de plástico en los océanos. Bueno, pues no le podemos decir eso a las ballenas. Ellas van a comer mañana o hoy, 15 minutos, y se van a contaminar. Y ese es el problema que tenemos que enfrentar. Ya, gracias Rodolfo. Sí, esto que mencionas que justo también fue lo que comentó Pablo al inicio, ¿no? De los indicadores, que si no se puede medir, no se puede gestionar. Y el tema de los corredores biológicos va muy de la mano de la visión holística, ¿no? De integrar las visiones, analizar los problemas y buscar las soluciones siempre viendo el bosque sin perder también ¿no? el análisis de los árboles, digamos. Ya se nos ha pasado 1 hora y media, muy rápido. Podríamos seguir aquí conversando y haciendo preguntas. Yo lo que voy a hacer es soltarles una última pregunta y que además aprovechen para su mensaje final y ya cerrar este
este conversatorio. Aquí Urpi nos pregunta, ¿cuál es el principal reto a nivel latinoamericano y del Caribe para que el nexo hídrico, energético y alimentario sean políticas públicas para procesos de adaptación desde lo local y desde el territorio? Imagino desde una visión más ya en campo. Entonces, le doy el pase a María Fernanda si tienes algún tipo de comentario sobre esta pregunta, y también aprovechar para dar tus reflexiones finales de este evento. Bueno, gracias Giovanni. Yo creo que queda poco por decir después de la amplia y completa explicación que dio Rodolfo, tanto al tema de la cuantificación de de las víctimas de los efectos devastadores del cambio climático, cuanto el tema del límite de los ecosistemas. Yo solamente quiero hacer dos anotaciones antes de responder a esa pregunta, pero creo que están muy relacionadas. El número uno, que creo que tenemos que ser mucho más sistemáticos, más prolijos en los datos de los efectos y de los afectados de las víctimas del cambio climático. No solamente en pérdidas de la infraestructura, en los costos económicos, ¿no? Sino en el masivo desplazamiento de personas. Es decir, hay números que yo creo que están muy subvalorados de desplazados internos por razones de cambio climático, de refugiados climáticos. Creo que esos números realmente necesitamos un trabajo mucho más granular, mucho más detallado. Eso es imprescindible para acotar y mejorar e informar el financiamiento climático, ¿no? Que pues hay una enorme distancia entre lo que decimos y lo que está ocurriendo con el financiamiento climático para los países en desarrollo, para los pequeños estados insulares en desarrollo. Entonces, ahí me parece que hay un vacío de información granular que toca completar. Lo segundo es el tema de que la humanidad ha superado y traspasado los límites planetarios en muchos de los ecosistemas y formaciones ecológicas, y que realmente también necesitamos un análisis más detallado de capacidad de carga, por ejemplo, y información que se pueda traducir en políticas sobre este concepto de límites planetarios, más allá del tema de los corredores, de las áreas protegidas, de el marco normativo que ofrece la Convención de Diversidad Biológica, porque en esta era del antropoceno, yo lo que creo es que no podemos simplemente tener respuestas band-aid approach, perdón por el anglicismo, pero pues soluciones específicas, aisladas, sino una mirada mayor. El mundo no puede seguir produciendo y consumiendo como lo está haciendo, ¿no? Porque no es sostenible en el mediano y largo plazo. No es sostenible. Y yo creo que pues esa idea de que hay que crecer indefinidamente y que hay que crecer para igualar, tiene que ser repensado. O sea, primero tenemos que igualar. Más que crecer, y repensar nuestros patrones de producción y consumo. Eso me parece que da cuenta un poco de la pregunta última que recibimos. Y como un mensaje final y para cerrar, yo creo que mañana, 22 de abril, es el Día de la Tierra, el primer Día de la Tierra que se celebra dentro del decenio de las Naciones Unidas para la restauración de ecosistemas. Yo creo que hay que pues aprovechar de este decenio para recordar que son los bienes de la naturaleza, esos bienes comunes, los que sustentan nuestra forma de vida.
y de la salud del planeta y de los ecosistemas depende también la salud y la supervivencia de los seres humanos. El deterioro ambiental, esas tres crisis de las que hablamos, están poniendo en serio riesgo la continuidad de la vida humana en el planeta, no solamente de las ballenas. Y yo creo que la responsabilidad ambiental está conectada con el combate a la pobreza y a las desigualdades definitivamente, y también con la necesidad, y espero que los 50 años de Estocolmo, que se celebran ahora en junio, pues sirvan para entender que no podemos tampoco tener convenciones de distinto tipo. Muchos estudios dicen que hay más de 1000 acuerdos multilaterales en materia ambiental, pero necesitamos un marco normativo, un nuevo pacto social para la reconciliación entre la sociedad, la economía, la naturaleza y la política. Yo pienso que ese es el gran reto, un nuevo pacto que nos permita hacer la paz, hacer las paces con el planeta y con la naturaleza. Y estamos viendo con gran expectativa, pero también contribuyendo desde la coalición que copresido, la coalición para las Naciones Unidas que necesitamos, por tener una cumbre para el futuro en el año 2023 que nos permita hacer acopio de todo esto que hemos aprendido en momentos de crisis. Necesitamos un nuevo pacto entre la sociedad, la economía, la naturaleza y la política. Ese es el llamado, esa será quizá la mejor manera de conmemorar este nuevo Día Mundial de la Madre Tierra y del planeta en el marco de esta década por la restauración y la recuperación de nuestros ecosistemas. Gracias, Giovanni, gracias a la Fundación Konrad Adenauer por preocuparse, por responder, por investigar y ofrecer elementos de solución a estos temas que son de enorme complejidad y requieren un enfoque integral y holístico. Muchas gracias y te regreso la palabra. Muchas gracias, María Fernanda. Muy bonitas tus palabras, motivadoras. Y claro, tenemos un nuevo pacto social, ¿no? Repensar todo y echarle para adelante. Rodolfo, tus reflexiones finales y si quieres sumar a algún comentario a la última pregunta que hice sobre los nexos energéticos, hídricos y alimentarios. Sí, yo creo que estos nexos se podrían resumir en algo que fue planteado por el que organizó el primer Día de la Tierra, que fue Ian McHarg, un escocés que nació en Glasgow y que escribió un libro, además de hermoso, muy iluminador, Design with Nature, o sea, diseñando con la naturaleza las ciudades del futuro. Él de manera involuntaria, en un panel que organizó precisamente para discutir este tema, se le ocurrió decir que era la época de la guerra de Vietnam, se le ocurrió decir que había una guerra contra la naturaleza que deberíamos de atender, tendríamos que llamar a la paz con la naturaleza porque pues estaba contaminando de una manera bestial en aquellos años, estamos hablando de los 50, los 60, los 70. Y esto llamó mucho la atención y al día siguiente una conferencia que debía haber sido de 200 personas, a lo mejor, pues era de 5,000 personas, ¿no? Y fue creciendo el movimiento y fue como nació el Día de la Tierra y que curiosamente se rescató ahora, que fue la COP26. Yo tenía ese libro atesorado como uno de mis libros de texto en la universidad. Realmente es a lo que nos convoca la embajadora, que creo que es completamente correcto. Tenemos que diseñar con la naturaleza, con el planeta, nuestros nuevos paradigmas. Ya no podemos aislarnos de ella, ¿no? Ese paradigma civilizatorio romano, ¿no? Esas ciudades sin árboles, sin jardines, completamente aislados de la naturaleza para controlar todos y cada uno de los procesos, son antinaturales. No nos permiten tener una buena calidad de vida, mucho menos no nos permiten conservar pues toda la riqueza
biológica y de recursos que tiene el planeta y que hemos utilizado de una manera muy intensiva y ahora pues estamos pagando las consecuencias de esos abusos. Efectivamente tenemos que reorientar nuestro desarrollo para que sea como lo estamos planteando desde la OCDE, inclusivo y que además tenga como centro de atención a las personas, no tanto a las actividades productivas o que generan riqueza, sino a las personas, que es la verdadera riqueza que tenemos en nuestra sociedad. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias Rodolfo. Sí, pues claro, es esta idea de que nosotros como la especie humana, ¿no? Es el pináculo de la evolución, y al final, si uno lo ve pues en perspectiva, somos una ramita en todo este gran árbol enmarañado que ha sido la creación de la vida en nuestro planeta, y eso nos debe hacer reflexionar pues efectivamente que no podemos desligarnos, ¿no? de este árbol, somos una rama solamente, y que estamos lamentablemente infectando un poco la vida, la salud planetaria, ¿no? De animales, plantas y medio ambiente. Pablo, no sé si quieres decir algunas palabras, unas reflexiones finales. Gracias. Pues, únicamente pues, agradecer al Programa de Seguridad Energética y Cambio Climático de la Fundación Konrad Adenauer, agradecerle a la señora María Fernanda, agradecerle a Rodolfo y agradecerle a la audiencia que pues con todos ustedes ha sido posible este conversatorio y esperamos que los frutos y conocimientos vertidos en este conversatorio pues sirvan de ayuda para tomar mejores decisiones, ¿no? Esas decisiones basadas en la naturaleza que nos ayuden a alcanzar un desarrollo sostenible y que este sea transfronterizo, ¿no? Que sea a nivel regional para el bien de todos. Muchas gracias. Todo. Gracias Pablo. Nuevamente, muchas gracias María Fernanda, muchas gracias Rodolfo. Ha sido súper interesante esta hora y 45 minutos más o menos. También quiero agradecer a todas las personas que se han estado conectadas aquí en el Zoom. Hicimos como 50 y tantas personas, estamos quedando 40, que está bastante bien. Y bueno, me quedo con las palabras de cooperación, integración y solidaridad que lo mencionó María Fernanda, y esto de retornar un nuevo pacto social, ¿no? Volver a tener una idea de desarrollo, no tanto de crecimiento ilimitado, sino de desarrollo, involucrando a la naturaleza, ¿no? Y nada, pues yo ayer leí una frase que decía, o nos salvamos juntos o nos hundimos por separado. Entonces creo que este es el mensaje final que quisiera decir, de la importancia de ver las cosas de manera holística, transfronteriza, regional, y viendo todos las aristas de la situación, ¿no? Para poder tener soluciones reales y a largo plazo. Entonces, nada, yo me despido. Muchísimas gracias nuevamente. Este video va a estar subido en el canal de YouTube, donde también van a poder revisar los pequeños videos cortitos que hizo Pablo sobre su investigación. Son más o menos de 2 a 3 minutos por país. Es muy interesante la lista de reproducción. La puse hace un momento aquí en los comentarios. Entonces, sin más, nos vemos. Chao.